aprender las leyes o las normativas. Por eso el Ministerio de Trabajo actualmente ha realizado instructivos en donde involucra tanto como procesos y capacitaciones constantes a aquellos analistas del talento humano que realizan ese tipo de estudios con el objetivo de que esta aplicación o este estudio de lo que refiere a la gestión del talento humano sea un poco más entendible. Entonces, con todos estos instrumentos, recursos que ya disponibles para hacer, para analizar y hacer ese estudio del talento humano, lo primero que se debe realizar es la planificación, que es lo que vamos a explicar en esta parte, la planificación, lo práctico. Entonces, el Ministerio de Trabajo nos provee unas plantillas consolidadas que son como un ejemplo o una base y que estos se encuentran en la página del Ministerio de Trabajo, en la parte de formularios, la biblioteca, sección formularios. Entonces, la planificación se divide en 3 componentes esenciales, que es lo que vamos a explicar en la exposición. El primero, que es el diagnóstico, el segundo, el estudio de carga laboral, y el tercero, la composición de estructuras. Estos 3 procesos que acabo de mencionar, esto abarca todo lo que significa la optimización del talento humano. Entonces, yo primero les voy a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico institucional debe estar a cargo de la unidad administradora del talento humano y se realiza mediante información que se contenga en un sistema integrado de información del talento humano, de acuerdo a los campos requeridos según la norma técnica del sistema de planificación, que fue lo que mencionaron nuestros compañeros en la anterior exposición, en el artículo número 15. Decía, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí: nombre de la institución, nivel de desconcentración, nivel o tipo de proceso, lugar de trabajo, y datos del servidor, nombres, apellidos, edad, fecha, etc. Entonces, algo muy importante recalcar es que en el caso de que la institución donde se vaya a realizar este tipo de diagnóstico disponga de un propio sistema o una base de datos interna, podrá utilizar ese mismo formato siempre y cuando contenga los campos que dice la normativa en el artículo 15 que mencioné anteriormente. Y pues en el caso de que no disponga de esa base de datos interna o de que no está adecuada la plantilla o no tenga los campos requeridos, pues deberá utilizar el siguiente formato, que es este, que voy a explicar. Entonces, como primer punto, como primer componente, tenemos al nombre de la institución, que se refiere al nombre de la institución donde se va a realizar el diagnóstico o el estudio. Luego, como segundo punto, tenemos el nivel de desconcentración, que aquí se determina el nivel de delegación de responsabilidades y puedes dentro de la institución, y esto puede ser, por ejemplo, planta central, o zona 1, o zona 2, o zona 3, según el nivel de desconcentración donde se está realizando el estudio. Luego viene la tipología institucional, que aquí pueden abarcar lo que son instituciones políticas, instituciones económicas, instituciones jurídicas. En este caso, más adelante les voy a enseñar un ejemplo que nos pudo proporcionar la ingeniera, el cual era un estudio en un cuerpo de bomberos, y aquí, por ejemplo, van a observar que en tipología institucional tenía como servicios a la comunidad. Luego tenemos como cuarto componente la partida general. Esto cabe recalcar que es información que nos va a proporcionar la institución. Podría ser, un ejemplo, el 22056, la partida general, digamos, del cuerpo de bomberos que vamos a hacer el estudio. Luego viene como quinto la partida individual, que esto está relacionado con la partida general. Por ejemplo, si yo soy una colaboradora de esta institución, entonces está haciendo el diagnóstico, si la partida general es 22056, mi partida individual como colaboradora sería 22056-1. Y así sucesivamente con los demás colaboradores. Luego viene el nivel o tipo de proceso, que aquí se reflejan varios tipos: gobernantes, agregadores de valor, de apoyo, etcétera. Por ejemplo, un nivel gobernante podría ser la jefatura, o un nivel de agregador de valor podría ser la subjefatura, y aquellos que son como apoyo, que nosotros ya conocemos, podría ser el área de finanzas o área de administración del talento humano. Luego, como séptimo componente, tenemos la unidad administrativa. Se refiere a la unidad o área a la que pertenece el servidor o colaborador, y un ejemplo podría ser, digamos, la subjefatura, un ejemplo de unidad administrativa. Luego
tenemos como octavo la ciudad, que sería la ciudad donde trabaja el colaborador, donde se está haciendo el diagnóstico, donde se encuentra actualmente la institución. Luego tenemos el octavo, perdón, no, el noveno, que es el apellidos y nombres del servidor, pues eso ya son datos personales de cada colaborador que estamos analizando, y el número de documento, que pues ya sabemos que es la cédula de identidad, que no se debe pasar más de 10 dígitos. Ya. Luego tenemos en el componente 11, que es el puesto institucional, que, por ejemplo, del instrumento que nos dio la ingeniera, que ya les voy a mostrar más adelante, tenía algunos puestos del cuerpo de bomberos, por ejemplo. Había operadores, paramédicos, bomberos, entre otros. Luego tenemos grupo ocupacional, que este grupo ocupacional se lo conoce como el conjunto de profesiones o ocupaciones que tienen aspectos comunes. Y esta está dada por una tabla que les voy a mostrar, que nos pudo proporcionar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Relaciones Laborales. Entonces, este grupo ocupacional está relacionado con el grado, que más luego les voy a explicar, y con la remuneración mensual unificada de cada colaborador. Por ejemplo, si es un servidor público 1, estaría relacionado con el grado de remuneración mensual, que sería de 817. O sea, ese colaborador gana $807 y es un servidor público 1 según su grupo ocupacional. Luego tenemos el rol, que se refiere al papel que desempeña el colaborador dentro de la empresa, y este puede decirse que puede ejecutar procesos, puede ejecutar y supervisar procesos, o si ejecuta y coordina también aquellos procesos, o simplemente como el ejemplo que les voy a mostrar más adelante, que había la mayoría de apoyo, o sea, su rol era como apoyo. Ya, luego viene el ámbito del puesto, y esto va a hacer entender pues hasta dónde abarca el rol de cada colaborador, y este puede ser nacional, zonal, regional, distrital, circuital, etc. Y como quinto, como el quinceavo, que es el grado, y lo que les decía que estaba relacionado con el grupo ocupacional y con la remuneración unificada de cada colaborador. Si el colaborador estaría en el grado, digamos, 4, la colaboradora Marta Corral estaría en el grado número 4, su remuneración sería de $622 mensual, y estaría como en un grupo, dentro del grupo ocupacional, como servidor público de apoyo 2. Luego tenemos la remuneración mensual unificada, se refiere a cuánto gana el servidor al mes, y esto es un dato que de igual forma nos genera la empresa, según el puesto y el rol que mantiene cada colaborador. Luego tenemos la fecha de nacimiento, que eso es ya datos personales, la edad, el género y la etnia. Estos dos es muy importante, y aquí les voy a explicar un poquito por qué. Es importante debido a que este tipo de diagnósticos o este tipo de estudios muchas veces se aplica para verificar si la institución donde se está dando el estudio está cumpliendo con lo que establece normalmente la ley en cuanto a, por ejemplo, el respeto por la equidad y paridad de género, a la inclusión de personas con un grado de porcentaje de discapacidad, y a la inclusión de personas de diferentes etnias o interculturalidad. Por lo tanto, lo que en algunas ocasiones este diagnóstico permite reflejar es que ver si las instituciones están aceptando esas políticas afirmativas que nos da la ley, de inclusión a estos grupos interculturales, a la paridad entre hombres y mujeres, etc. Ya. Luego tenemos como 21 la instrucción, que es el grado más elevado de estudios realizados por el colaborador. Puede ser técnico superior, tercer nivel, cuarto nivel, etc. Luego tenemos el régimen, que aquí conocemos nosotros dos tipos. Está la LOCEP, que sirve para instituciones públicas, y el Código de Trabajo, que ya conocemos que también es para instituciones de carácter privado.
Luego tenemos la modalidad de prestación de servicios, y aquí se refiere al tipo de contrato que mantiene el colaborador en la institución. Este puede ser de nombramiento permanente, nombramiento provisional o contrato de servicios ocasionales. Luego tenemos la fecha de ingreso a la institución del colaborador y el tiempo de servicios en la institución y el tiempo de servicios en el sector público. Y aquí también voy a explicar un poco porque, por ejemplo, digamos que yo, Marta Corrales, soy colaboradora del Cuerpo de Bomberos, que más adelante les voy a explicar el ejemplo, y llevo en ese Cuerpo de Bomberos pues 5 años. Entonces, anteriormente yo trabajé en un hospital, digamos, de paramédica también, y estuve trabajando 3 años. Entonces, dentro de la institución donde estamos haciendo este estudio, yo tendría 5 años de colaboradora, pero en el tiempo en el servicio público yo tendría los 5 años que tengo en esta institución de bomberos, más los 3 años que yo hice en el hospital, digámoslo así. Entonces aquí sería la suma de esos 2 periodos y serían 8 años en total. Ya, de ahí tenemos la discapacidad. Si la persona tiene algún tipo de discapacidad, si tiene, pues se pone que se aplica, y si no, simplemente no. El tipo de discapacidad, que pues este puede ser auditiva, física, visual, etc. Y en sustitutos, aquí para hacer un sustituto se debe cumplir un parámetro que nos da una normativa que permita la clasificación de sustitutos de personas con discapacidad. En el artículo 3, esta norma menciona que se considera como sustitutos directos a los padres de las niñas, niños o adolescentes con discapacidad igual o mayor al 30%. Además, se considera también como sustitutos directos a parientes hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Este puede ser un cónyuge, pareja de unión de hecho legalmente constituida, etcétera, siempre y cuando esta persona con discapacidad severa tenga igual o mayor al 75%. Si no se cumplen estos, por así decirlo, parámetros que especifica la normativa, pues no se podría llegar a hacer un sustituto. Si es que pues es un sustituto, se pone el nombre del familiar. Y aquí, si se encuentra con enfermedades catastróficas, según el Ministerio de Salud, considera aquellas enfermedades catastróficas como aquellas patologías de curso crónico que implican algún elevado riesgo para la salud del colaborador, o se caracteriza por un alto grado de complejidad de tratamiento, o pueden ser también porque son muy agudas y prolongadas. Algo muy importante que resaltar, que nos pudo mencionar la ingeniera, es que actualmente el alcoholismo y la drogadicción sí se les está considerando como una enfermedad catastrófica. Incluso se dice que en algún punto estos colaboradores que sufren de esta enfermedad catastrófica, drogadicción o alcoholismo, pueden ser, por así decirlo, llegar a ser protegidos, y se les permite que realicen un tratamiento, que se curen, por así decirlo. Pero si realmente no quiere hacerlo, ya se realiza un proceso de desvinculación, que la ingeniera nos dijo que en los años de experiencia que ella tenía, que no había podido hacer este tipo de proceso, porque una es muy largo y otra como que es muy complicada. Y pues aquí en el puesto 32, o el parámetro 32, sería ya el nombre de la enfermedad, que aquí puede ir como yo, un tumor cerebral, un cáncer, el alcoholismo o la misma drogadicción. Ya. Y a continuación, algo que me estaba olvidando, ya. Esta plantilla que nos genera el Ministerio de Trabajo, se puede decir que no es, ¿cómo sería? Estática o que no se puede modificar, por así decirlo. Claro que debe tener estos parámetros que menciona la normativa en el artículo 15, pero sí se puede modificar de acuerdo a la necesidad del analista del talento humano. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. La ingeniera nos proporciona este ejemplo que ella había hecho un diagnóstico en un cuerpo de bomberos, y hay algunos parámetros que ella agregó según la necesidad de su estudio, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. El 23, si el colaborador realizó y aprobó el curso de ascenso, eso no teníamos en la plantilla que nos genera o nos brinda el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ella lo agregó porque para su estudio pues era importante, porque necesitaba saber
ella nos había manifestado que este diagnóstico o este estudio lo aplicaba para ver un plan carrera. Entonces, ella necesitaba estudiar estos parámetros. De igualmente, la fecha del curso de ascenso y otros que tenía por acá también, que aquí, el 29, número de imposiciones, ella lo había agregado porque decía que para realizar este diagnóstico querían saber si había colaboradores que ya cumplían con el número de imposiciones y estaban aptos para una jubilación. Y pues ella en este estudio determinó que sí, que había algunos que ya estaban aptos para una jubilación y necesitaban pues ya aplicarla. Entonces, eso, no es tan estática esa plantilla, por así decirlo, sí se puede modificar, agregar cosas que pues el analista del talento humano necesite diagnosticar o quiera conocer de la institución. Y ya, y como pueden observar, pues es una tabla, es una plantilla ya llena, ejemplificada para poder que puedan entender mejor lo que yo les estaba explicando. Y eso sería todo por mi parte. Buenas tardes con todos. Bueno, una vez ejemplificado lo que es el levantamiento de información del talento humano del Cuerpo de Bomberos, yo voy a proseguir con el informe técnico. En lo que respecta al diagnóstico de talento humano del personal administrativo, tenemos que las organizaciones, ya sean públicas o privadas, deben enfocar sus recursos a lo que es el desarrollo de estrategias, específicamente en las estrategias que permiten un impulso en lo que es el diagnóstico de talento humano, es decir, para saber en qué condiciones se encuentra la empresa y qué mejoras puede tener. En nuestro caso, como ya mencionó mi compañera, el informe va a ser en base al levantamiento de información de la institución del Cuerpo de Bomberos. En la situación actual de la empresa, tenemos que en primera instancia se evidenció que no se cuenta con algunas planificaciones del talento humano o se encuentran mal elaboradas o implementadas, como es el caso del subsistema de planificación que se evidenció que no existe en la institución. En lo que respecta a descripción, clasificación y valoración de puestos, no existe un manual para este subsistema. Es importante también destacar que se evidenció que dentro de la institución existen 32 servidores públicos administrativos y asimismo 28 perfiles de puestos creados. Es decir, que prácticamente se tendría un perfil de puesto por cada servidor público que se encuentra laborando. En lo que respecta a evaluación del personal, tampoco existe un plan para evaluar al personal. En el subsistema de formación y capacitación del personal, nos menciona que ya existe un plan de capacitaciones en la institución, pero que sin embargo, antes de que se empiece a realizar el levantamiento de la información, no se contaba con este plan. En el reclutamiento, selección e inducción, de igual manera no existe un plan para reclutamiento de personas a la institución. En lo que respecta a planificación y vacaciones, pues no existe. Si bien se evidenció que hay personas que han tomado sus vacaciones en un lapso de 15 meses, todavía no han tomado sus vacaciones. Hay otras que en un lapso de 14 meses han tomado incluso vacaciones 3 veces. Bueno, con todos los antecedentes que se mencionaron y antes de seguir avanzando con el desarrollo de estos subsistemas, lo que se pretende con este diagnóstico es identificar necesidades tanto cualitativas como cuantitativas del talento humano para que se pueda tener un eficaz y eficiente funcionamiento en la institución. Es decir, que se puede identificar cómo se encuentra el personal antes de aplicar el plan carrera. Tomamos como segundo punto a la base legal en lo que respecta a la Ley Orgánica de Servicio Público y a la norma técnica del subsistema de planificación de talento humano. En lo que respecta a la LOCEP, se toma como base a los artículos 54 y 55 que nos mencionan la estructura del Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Servicio Público. Además, el artículo 139 que nos establece que este subsistema permite determinar el número de puestos por unidades o procesos en las instituciones del sector público en función de la situación histórica actual y futura. Además del artículo 141, inciso 2, igualmente de la LOCEP, que nos habla acerca de que la planificación del talento humano es un referente para la creación de puestos con
contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, supresión de puestos y demás movimientos que se requieran realizar con el personal. En lo que respecta a la norma técnica, tenemos al artículo 1, que nos menciona que las unidades administrativas de talento humano de las instituciones que sean objeto de análisis deben dotar a las unidades o procesos institucionales de la información necesaria para que se puedan generar productos y servicios de demanda interna y externa en función de la estructura institucional y posicional. Además, en el artículo 14 nos habla acerca de la planificación del talento humano. Nos establece que el proceso de la planificación del talento humano está integrado por 3 componentes. En primera instancia tenemos al diagnóstico institucional del talento humano, a la determinación de la plantilla del talento humano y a la optimización y racionalización del talento humano. Bueno, con los antecedentes de la base legal procedemos a explicar el instrumento de levantamiento de información. Es importante resaltar que para realizar este levantamiento de información nos menciona la norma técnica que en el caso de que la institución posea su propio sistema o base de datos interno, se podrá hacer uso de este, siempre y cuando cumpla con los requerimientos y el formato contemplado. Y en el caso de que no se disponga de este, pues se deberá utilizar el formato que es el reporte de diagnóstico institucional. Para el objetivo de este estudio tenemos que a modo general se debe realizar el diagnóstico institucional de talento humano en la institución del Cuerpo de Bomberos a fin de que se pueda determinar la situación actual laboral de los servidores públicos. Como objetivos específicos tenemos que se deberá realizar un levantamiento de información que permita tener los datos actualizados de los servidores públicos, tanto de su situación personal y laboral, y además determinar hallazgos, la situación propuesta y la consecuencia por omisión a fin de asesorar a la institución de cómo proceder en cada uno de los casos. Para la metodología, se determinó que se realizó el levantamiento de información de 31 personas que se encontraban como parte de personal administrativo. En el levantamiento de la información, como mi compañera ya se puede explicar en la plantilla Excel, pues se recogió información que compete básicamente a lo que es la unidad administrativa, apellidos, nombres del servidor, datos como la cédula, el puesto institucional, grupo ocupacional, el rol, la remuneración mensual que cada uno recibe, la fecha de nacimiento, edad, género, etnia, instrucción formal, título, el régimen laboral bajo el que se hallan, la modalidad de prestación de servicios, la fecha de ingreso de la institución, el tiempo de servicio en la institución y el tiempo de servicio en el sector público, que igual ya fue explicado por mi compañera. Igualmente la imposición, si es que se trata esto solamente en lo que es del sector público, si es que se posee algún tipo de discapacidad, cuál sería esta, si es que hay una persona sustituta, igualmente lo que respecta a enfermedades catastróficas y cuál sería la enfermedad. En los resultados del levantamiento tenemos en primera instancia la unidad administrativa. Se pudo evidenciar que existen 7 unidades administrativas, siendo la que posee mayor número de servidores la Dirección General Administrativa Financiera. En lo que respecta, como ya se mencionó, a los nombres y apellidos y cédula de los servidores públicos en el puesto institucional. Aquí, como ya se mencionó con anterioridad, en el levantamiento de la información se pudo evidenciar que existen 28 clases de puestos para los 31 servidores públicos, que prácticamente sería el diseño de un perfil de puesto por cada persona, lo cual no es viable de ninguna manera, porque se perderían los principios bajo los cuales se debe diseñar los manuales de puestos, que sería el principio principal, al igual trabajo, igual remuneración. Aquí están los puestos, la clase de puestos que se evidenciaban en el cuerpo de bomberos. En lo que respecta al grupo ocupacional, aquí tenemos a los servidores públicos, el grupo ocupacional, la remuneración que reciben y el rol que cumplen. Tenemos el rol de apoyo y la ejecución de procesos. Aquí de igual forma se encontró una inconsistencia, ya que se evidenció que los servidores que se encuentran como en ejecución de procesos ganan menos de lo que ganan los servidores públicos que cumplen un rol de apoyo, como podría ser en este caso un ejemplo, una secretaria.
En lo que respecta al género, tenemos a 13 mujeres y 18 hombres. Autodefinición étnica, tenemos a 29 mestizos, un indígena y un afrodescendiente. Al régimen laboral bajo el que se encuentran las 31 personas de levantamiento de información que fueron identificadas tienen el régimen laboral de la LOCEP. En la modalidad de prestación de servicios tenemos a la modalidad de nombramiento definitivo, nombramiento provisional y el contrato. En lo que respecta al, bueno, la fecha de ingreso a la institución y servicio en la institución y el tiempo de servicio en el sector público, estos datos igual ya fueron presentados por mi compañera. Y aquí tenemos el caso de enfermedad catastrófica y discapacidad. Tenemos un tipo de enfermedad, sí, el padre que sufre de discapacidad visual y este es del 65%. Aquí está el nombre de la persona sustituta. Como mi compañera ya mencionó, según la ley, para que se pueda considerar este tipo de discapacidad, debe cumplir con un porcentaje igual o mayor al 75%. En este caso no lo cumple, además de que no se evidenció que exista algún trámite legal que acredite la condición. En el resultado del levantamiento, pues se evidenció en lo que respecta a los subsistemas de la planificación del talento humano, que no existe un plan de planificación de talento humano, además que la institución no cuenta con un plan que avale que la estructura que actualmente se encuentran manejando es avalada por algún estudio previo, que no existe un organigrama estructural por áreas, asimismo no existe un numérico por puestos y no existe un índice ocupacional que permita la creación de un manual en el cual se detallen la descripción, clasificación y valoración de puestos. En lo que respecta a la parte operativa, tampoco existe un documento que evidencie que la información que se levantó sea la realidad institucional para aplicar el plan carrera. En las acciones correctivas que se proponen, se evidencia que el documento que se está entregando es de manera formal, que se sugiere que se implemente de manera inmediata para poder corregir todas las inconsistencias que se encontraron en este diagnóstico. Y en el caso de que no se implemente, pues las consecuencias por omisión serían de que en primera instancia no se podrían desarrollar los otros subsistemas que forman parte del subsistema de planificación de talento humano, ya que no habría sustento. Además de que es importante que las instituciones cuenten con los subsistemas e información indicadores que de esto se desprenden, ya que si no se cuenta con esto, pues la página del sistema integrado de información del talento humano generaría multas y además habrían repercusiones de carácter administrativo por desacato de ley. Aquí abajo tenemos básicamente de manera más detallada cada uno de los hallazgos que hubieron en cada uno de los subsistemas analizados, las acciones que se pretenden eh, aplicar y la consecuencia que tendrían por omisión. En lo que respecta igual al subsistema de evaluación, reclutamiento, selección e inducción de personal, en seguridad ocupacional y en el cambio de régimen del personal bomberil, la planificación de vacaciones que igual se mencionó que no existe un plan y el puesto institucional, igualmente lo que se mencionó que existen 28 clases de puestos para los 31 servidores que fueron parte del levantamiento de la información, los grados y sueldos, que no existe congruencia en los grados que tienen y los sueldos que perciben estos servidores públicos, la modalidad de prestación de servicios que igual se mencionó, y esto sería por la parte del informe técnico de la parte administrativa. En lo que respecta al informe técnico de la parte operativa, tenemos igualmente la situación actual, que es algo similar a lo que ya se mencionó en el informe técnico administrativo, en la parte de lo que respecta a los subsistemas, que no existía un plan, que de igual manera no existía un manual de descripción para la creación de perfiles eh, óptimos tanto para el personal administrativo como el operativo, que en la evaluación tampoco existe un plan de evaluación personal. Em, Igualmente en formación y capacitación, reclutamiento y selección.
En lo que respecta a la base legal, pues tampoco, aquí lo que hicimos igualmente es, se toma en consideración lo que es la Ley Orgánica del Servicio Público, a los artículos que sirven de base legal para la realización del diagnóstico y a la norma técnica. De igual manera, aquí para el instrumento de levantamiento de información, de igual manera, menciona que si la institución posee este sistema de datos, se usará ese, caso contrario, el reporte diagnóstico institucional. El objetivo general, igualmente la realización del diagnóstico para saber la situación de los trabajadores, en específicos de levantamiento de información y la determinación de hallazgos para proceder a dar una situación de cómo se encuentra la institución actualmente y la asesoría también a la institución. En el caso de la metodología, en este caso se realizó levantamiento de información de 44 personas que forman parte del personal bomberil y demás ejecutores de procesos agregadores de valor. Aquí igualmente en el levantamiento de información, lo que ya se mencionó, que se realiza el levantamiento de información de todos estos ítems que nos permiten tener una información de la parte personal y laboral de cada uno de los servidores públicos. En el resultado del levantamiento, pues en lo que respecta a la unidad administrativa, de acuerdo a la estructura actual que tiene esta institución del Cuerpo de Bomberos, todo el personal operativo pertenece a la subjefatura del Cuerpo de Bomberos y a partir de que se implementen las nuevas direcciones de jefaturas, ya se definirá en qué área queda cada una de las personas, pero mientras tanto todos pertenecen a esta unidad de subjefatura. Aquí igualmente los apellidos y nombres del servidor, como ya se mencionó, 44 personas en el caso de la parte operativa de la institución. En lo que respecta a la denominación del puesto, tenemos aquí que hay 6 denominaciones de puestos. Aquí está el tiempo de servicio en su rango y el tiempo de servicio en la institución. Esto es muy importante porque nos permite evidenciar que el personal ya cumple con el requisito que es el tiempo de servicio para aplicar el plan carrera, que básicamente se trata de lo que es el ascenso. Aquí tenemos el personal que ejecuta procesos agregadores de valor, que actualmente todos estos servidores se encuentran en los procesos agregadores de valor, pero que se debe definir cómo quedaría lo que respecta al operador de vehículo de emergencia y, y bajo qué régimen quedaría este, que actualmente está en el Código de Trabajo. En la remuneración, pues aquí se evidencia igualmente la denominación que ya se mencionó y se puede evidenciar que las remuneraciones que reciben son muy bajas y aquí igualmente para las personas que se encuentran como apoyo. Aquí también se encontró una incongruencia en lo que respecta a las edades, ya que según la ley se deben tener servidores públicos que tengan edades de entre 18 a 35 años para estos puestos. Sin embargo, aquí ya exceden la edad que sugiere la ley. También lo que respecta a género, como se puede evidenciar, solamente 9 mujeres y 33 hombres laborando. Aquí hay inequidad. La autodefinición étnica, mestizos, indígenas y afrodescendientes. Aquí en lo que respecta a la denominación del puesto, si es que tienen título de tercer nivel y si se encuentran cursando alguna carrera, esto igualmente enfocado a lo que respecta al plan carrera, para lo que compete a los ascensos. Aquí con cada una de las denominaciones y los datos de los servidores públicos. Si es que de la parte que se aprobó el curso de ascenso y cuándo fue realizado, se encontró que solamente 12 bomberos hicieron este curso y aprobaron este curso, que tuvo una duración de 4 meses. Y además es importante destacar que el personal bomberil de los demás rangos no ha realizado ningún curso de ascenso. En lo que respecta al régimen laboral, pues 18 servidores se encuentran bajo el Código de Trabajo y se encuentran 24 bajo lo que es la LOCEP. Aquí es importante mencionar que en el régimen de Código de Trabajo, estas personas que están bajo este régimen deben ser
cambiadas de manera urgente a lo que respecta a la LOCEP, ya que estos, al ser ejecutores de procesos, no pueden estar bajo este régimen. Las personas que tienen, de acuerdo a la modalidad de servicios del nombramiento, contrato indefinido, provisional. En lo que respecta a discapacidad, pues aquí, como ya mencionó mi compañera, igualmente hay un tipo de enfermedad identificada que era la drogadicción. Hay 2 personas sustitutas, pero que no se cumple con el porcentaje para que las personas puedan ser sustitutos, ya que era del 75%, pero sin embargo se evidenció que la institución tiene ya conocimiento de esto y que se encuentran dando asistencia. Y a manera general, igualmente los hallazgos que se pudo evidenciar en este estudio, que ya se mencionó que deben eh, ser removidas las personas que deben ser cambiadas de régimen las personas que se encuentran bajo el código de trabajo, que respecto al tiempo de servicio del personal operativo, todos cumplen ya con el requisito establecido para aplicar lo que es el plan carrera, que se debe aplicar de manera inmediata para los cargos que se pueden ver en pantalla y que en el caso del requerimiento del título, hay bomberos que no cumplen con esto y hay 3 casos en los cuales los títulos son diferentes a los que estipula la resolución. Aquí igualmente los hallazgos que ya se pudo mencionar en el transcurso de este informe, de manera más detallada y como recomendación general, nos mencionamos que existen oficiales que tienen título de tercer nivel y que pueden pasar al área administrativa, eso con la finalidad de que se potencien los procesos que ahí ejecutan. Y esto sería todo por parte del informe técnico. Buenas tardes. Ya la continuación del proceso de planificación de la optimización del talento humano. A continuación les voy a exponer acerca del proceso de estudio de carga laboral. Este es un tema muy importante para las organizaciones, ya que de esta manera pueden medir lo que es la productividad en relación a los tiempos y al cumplimiento de las actividades de cada persona. Para lo que es explicarles el ejemplo práctico que les tengo a continuación, hay que entender el objetivo de este estudio de carga laboral. El objetivo de este estudio es poder verificar y comprobar si la cantidad de trabajo tiene una distribución equitativa en la institución. En este estudio se pueden dar 2 tipos de resultados, tanto que hay una sobrecarga o hay un déficit laboral. Cuando hay una sobrecarga laboral, es necesario que la institución contrate más personas para que puedan ejecutar esas actividades. O en el caso de que si hay un déficit personal, hay personal con muy poco trabajo. También se menciona que en el sector público ecuatoriano los estudios de carga laboral toman el nombre de determinación de plantillas óptimas de talento humano. Estas plantillas de talento humano, como lo determina la norma técnica del subsistema de planificación del talento humano, son matrices de Excel que pueden ser determinadas las cargas de trabajo por cada unidad, por cada proceso, por cada proyecto, por cada departamento de la institución. Las mismas que han podido identificar ciertos números de variables, como las variables que pueden ser columnas, las de frecuencia, consecuencia de los errores o dificultad, que ya les explicaré próximamente. También los resultados que estos arrojan permitirán establecer la línea base de la planificación del talento humano institucional a la fecha de la emisión de la misma. Listo. En el ejemplo que yo les estoy hablando a continuación de la sobrecarga de trabajo, hay que tener en cuenta que estas sobrecarga de trabajo se pueden dar en ciertas ocasiones o por ciertas temporadas o de manera estacionaria. Aquí podemos ver algunos tipos de histogramas donde se puede reflejar cada uno de los ejemplos que tratan sobre esta sobrecarga laboral. Podemos ver en el primer histograma que es un ejemplo de carga laboral fija ideal, que bueno, lo ideal sería tener una carga de actividades del 100%, pero la realidad es diferente. Como los 3 ejemplos que podemos ver a continuación, es que en un departamento
departamento financiero dentro de los meses de noviembre, Emilio, diciembre agranda y enero, eso. pues Esa sabrán todos pantalla ustedes no que se ve nada. Agrándale para que puedan ver. Y tómate tu tiempo explicando, indicando por qué se da la sobrecarga laboral, por qué se dan los picos. Estás pasando muy rápido. ya, profe. Ya, entonces, como les había comentado antes, pues lo ideal sería tener una carga de actividades del 100%. Como en este histograma, pues es lineal. Sin embargo, existen algunos casos donde puede haber que el histograma tenga picos. Es decir, que en este gráfico lo pueden visualizar que hay una sobrecarga de actividades, como es el departamento financiero, ya que ustedes sabrán que en los meses finales del año, como desde noviembre, diciembre y también enero, pues empiezan a cerrar balances, se tienen que entregar documentos contables. Entonces, las personas encargadas de la área financiera pues, van a tener más actividad. Ya, como otro ejemplo tenemos a la comercializadora de juguetes. También hay, en los casos de la temporada navideña, sabrán ustedes que los empleados van a tener más trabajo que realizar. Por ello, pues también existe un pico en las actividades, donde pueden ver que en diciembre hay una de 140%, que es el más alto. Igualmente aquí también se mueve cerca en junio, en julio, porque son en las festivas también, donde se celebran algunos días especiales del año, entonces por eso existe un pico en la subida de las actividades. Aquí en la parte del cuerpo de los bomberos existe una sobrecarga de trabajo. Bueno, es especial, ya que la sobrecarga de trabajo se puede dar en épocas de verano, cuando se incrementan los riesgos de incendio. También cabe destacar que las empresas deberían hacer las contrataciones de nuevo personal, que las contrataciones de nuevo personal no se les recomendaría hacer por día o por semanas, sino que en las empresas debería existir un adecuado sistema de premios e incentivos para que los trabajadores o empleadores puedan incrementar su productividad. Eso como ejemplos de algunas de sobrecarga laboral. Listo. La parte de lo que es la matriz en sí, como la plantilla, como la que pueden visualizar ahora. Aquí, más que todo en este encabezado de esta plantilla, se puede encontrar el nombre de la institución, el nombre de la persona, la denominación del puesto, la dirección o departamento y la unidad. Aquí cabe recalcar que en las unidades, pues estas son completadas por instituciones más grandes, que tienen además de una dirección, se desprenden otras unidades que bajan de la misma dirección. Acá abajo pueden ver un listado de todas las actividades que tiene esta persona, que son en total 17 actividades, bueno, se puede decir que la realiza al mes. Entonces, en este caso, para explicarles mejor, voy a agrandar un poco. Cada actividad tiene una variable de frecuencia, una variable de consecuencia de errores y otra de dificultad. La variable de frecuencia, como vemos aquí también en la calificación de las actividades, la frecuencia significa la periodicidad con que se ejecuta una tarea. Es decir, las veces que se va a ejecutar las actividades se puede hacer en el periodo de trabajo de la persona. La consecuencia de errores, más que todo, es que si algún error se cometió en el desarrollo de la actividad, qué tan perjudicial es para la organización. Puede ser grave no puede ser tan grave. O la dificultad, como su nombre lo dice, pues es que si una de las actividades ha sido la persona ha tenido algún tipo de dificultad a desarrollarlas. Igual se hace una ponderación con una fórmula que se ocupa con la frecuencia entre el producto de la consecuencia de errores por la dificultad. Y se obtiene un resultado aquí, bueno, en este caso de 29, igualmente en todas las columnas están marcadas esta fórmula. Listo. Con la otra fórmula que es acerca de los números de trámites es que las personas cuántas veces se realizan esas actividades. Entonces, una persona puede comentar que las actividades pueden ser, hacen 2 veces cada mes, por ejemplo. Entonces, por eso el número de trámites, y esto pueden variar, siempre y cuando la persona tenga un respaldo documental, ya que eso es muy importante para levantar las actividades de estas personas. También, antes de eso, me tocaba mencionar que
realizar que primero levanta la información de manera personal e individual, también lo denominado in situ, que eso lo debe realizar en el lugar de trabajo. ¿Y por qué en el lugar de trabajo? Bueno, esto se lo debe hacer en el lugar de trabajo, ya que el empleado se puede encontrar en su zona de confort y podrá brindar una información más honesta, más directa, más confiable, y que sus respuestas pues tengan algún tipo de validación o, como les dije anteriormente, un respaldo documental, que eso normalmente lo van a tener los necesarios. Siguiendo con el tiempo unitario, pues aquí tenemos las horas que se va a demorar, las horas que se va a demorar la persona en realizar ese tipo de actividades. En este caso, pues la persona puede decir que se demora 6 horas en otorgar el visto bueno para la prevención y seguridad contra incendios en construcciones y edificaciones. Y esto 60 es por los 60 minutos por hora, ya que el tiempo se lo debe considerar en minutos. Y si el empleado pues expresa en horas o días, se debería hacer la transformación respectiva. Aquí en el tiempo total, en cambio, estos se multiplican porque los números de trámites son 2. Entonces, es decir, cuántas veces hizo esta actividad se va a multiplicar con el tiempo unitario. Y tenemos un resultado de 720. Aquí en el porcentaje se lo puede representar por la sumatoria de todo el tiempo total. Bueno, este tiempo total, ¿cuánto representa para la sumatoria del tiempo total? Y obtenemos el porcentaje respectivo. Y de estos resultados que obtenemos de estas columnas, vamos a tener resultados de los números de actividades, los números de días hábiles del periodo, como el porcentaje de valor agregado. Y también el comparativo de tiempo estándar y el comparativo de tiempo real. Aquí, bueno, antes de explicarles de eso, estas columnas vacías también son importantes. No sé si han podido observar que están vacías. Bueno, estas columnas se ocupan más en el tema de procesos, donde el director, pues, más que todo, aquí es cuando se hacen actividades complementarias. Es decir, que, por ejemplo, en el proceso no es que esta actividad se vaya a realizar así inmediatamente, ya que en el proceso puede haber tiempos de preparación, puede haber tiempos de espera, tiempos de movimiento, tiempos de inspección. Más que todo, estas columnas se ocupan para hacer un estudio más minucioso. También estas columnas también se utilizan en lo que se denomina como cuellos de botella, que son cuando no se saben por qué razón, pero el proceso no fluye como debería fluir. Como ejemplo, tenemos que las personas que levantaron los procesos dicen que máximo deberían salir en 2 o 3 horas, pero en la realidad es diferente, ya que eso se pueden cumplir en 3 días o en semanas. Y ahí podemos observar los cuellos de botella, donde una persona no puede cumplir una actividad debido a que no se tienen los suficientes recursos necesarios, como en este caso pues es el tiempo. Y eso lo podemos denominar como tiempo inútil. Aquí, bueno, ya calculado todo lo que es el tiempo total de los porcentajes, aquí hacemos una tablita donde indicamos en las actividades de la persona, en esta respectiva persona, los números de días hábiles del periodo, pues también hay que tomar muy en cuenta esto, ya que se debe considerar como mes trabajado los 20 días, correspondientes a 4 semanas, descontando, claro, los 2 días de cada fin de semana. Aquí el comparativo de tiempo estándar se lo hace con el respectivo cálculo, ya que en el tiempo real o ideal, que más que todo se entiende como que es lo que idealmente debería trabajar una persona, eso sí, ya que no podría, aunque sea trabajar 8 horas diarias por 60 minutos de la hora y por los 20 días de la semana podría trabajar 9.600 minutos. Pero siempre una persona pues, va a tener otras actividades que realizar, como por ejemplo cubrir sus necesidades fisiológicas, atender a los clientes y por un vaso de agua. Entonces, no siempre se va a cumplir este tipo de horas. Por eso es que lo que menciona Chavenato es que se debe calcular siempre un tiempo real, pero al saber que no se cumple perfectamente, se debe calcular un 85% de la probabilidad de que se cumpla. Eso se le denomina como un tiempo estándar. Y el restante, que es un 15%, pues se le denomina un tiempo ocioso. Entonces aquí habíamos calculado 8.160. Aquí en la parte de producción, en este caso es cuando se realiza en producción en serie. Por lo general se hace en producción en serie. Entonces los obreros en la etapa de producción se calcula un tiempo estándar sobre el 90%,
porque no pueden para la producción por ningún motivo. Ya habiendo calculado el tiempo estándar, que obtuvimos 8.160 minutos, lo transformamos como un tiempo estándar, porque el tiempo ideal, en cambio, ocupamos lo que es de 9.600 minutos dividido para el sumatorio del tiempo total. Y con esto podemos darnos cuenta de que la sobrecarga de trabajo es más allá del 53% como tiempo estándar, porque el tiempo estándar, como les había mencionado antes, está ocupando lo que realmente es la productividad del trabajador con respecto al cumplimiento de las actividades. Listo. En la parte de de las calificaciones de las actividades, como les había dicho, estas variables son para medir lo que son las actividades, tienen un cierto grado de calificación, pueden variar del 1 al 5. Entonces, la calificación del 1 pueden decir que fue muy fácil de realizar una actividad o frecuentemente pues se ejecuta esa tarea. Lee bien. Si estás en frecuencia no es muy fácil. Hay los 3 factores, exacto, ábrele, anda frenando, porque vas, lara, ni yo no te entiendo y eso que yo sé del tema. Es como que nos bombardeas, es lo único que escucho a lo lejos de ti. Entonces, anda despacio, abre bien las celdas, mira, o sea, no por ir rápido, hazlo mal. O sea, hazlo bien, hazlo lento. Sé que te preparaste, sé que estabas pregúntame, sé que también te respondí varias veces, entonces sé que estás preparado, pero no sé si ahorita los nervios te están ganando y lo quieres hacer rápido para librarte de. Entonces, hazlo bien, hazlo pausado, hazlo despacio, por favor. Ya, listo, profe. Bueno, esta parte de la calificación de las actividades, pues como les había mencionado antes, que ahí existen variables para lo que es calificar cada actividad. Entonces, en este caso, pues en la parte de la columna de la frecuencia se pueden, bueno, tanto en la frecuencia como la consecuencia de los errores y la dificultad se pueden hacer calificaciones del 1 al 5. En la periodicidad con la que se ejecuta una tarea puede variar desde la otra, una vez al mes, al menos una vez cada 15 días, porque esto de la frecuencia, pues más que todo indica cuántas veces se está realizando esa actividad durante todo el proceso, durante el mes, durante el tiempo de las actividades de esa persona. En la parte de la consecuencia de los errores, como les había mencionado antes, es que si una persona comete unos errores, pues qué consecuencias pueden traer a la organización. Si las consecuencias pueden ser leves, severas, graves o muy graves. Y la dificultad puede variar desde muy fácil, media, moderada, difícil o muy difícil. Ya. En esta pestaña del ejercicio de carga laboral, más que todo esta tabla está con lo que comentó la ingeniera, pues está enfocada en los procesos, ya que es un comparativo más que todo, porque es lo que me indica de qué es lo que pasó en cada una de las semanas, en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3 y en la semana 4. Y más que todo es para poder verificar qué es lo que está fallando en las actividades del trabajador y por qué mismo no se podrá cumplir un 100%, porque como este ejemplo es de una sobrecarga de trabajo, va más allá del 153%. Entonces también hay que observar eso y eso también, igualmente lo podrán poder ver en el compendio que realizamos en el ejemplo de sobrecarga de trabajo como déficit de trabajo. Y esta sería mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a presentar otro ejemplo. Listo, ya se tiene que estar viendo la pantalla, ¿cierto? Me ayudan confirmando. Sí, se visualiza. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces a continuación yo les voy a dar un ejemplo acerca de la aplicación del déficit cuando existe un levantamiento de carga laboral, en el cual, al igual que el sobrecarga laboral, nosotros vamos a utilizar la misma matriz.
en la cual va a tener un encabezado en el que va a estar establecido el nombre de la institución, que en este caso el ejemplo se vea realizado en un cuerpo de bomberos. El nombre de la persona, debido a que este levantamiento debe ser de manera individual y hecho a cada colaborador. Además de la denominación del puesto, es decir, en este caso es la tesorera, la dirección, es decir, el departamento que ocupa esta persona, y la unidad, que es tesorería. Adicionalmente, cabe mencionar, y es importante, que este estudio se haga de manera in situ. ¿A qué nos referimos con in situ? A que el levantamiento debe ser en el puesto del colaborador, es decir, él debe estar sentadito en su puesto. ¿Para qué? Para que se sienta en su zona de confort, se sienta honesto con lo que dice y también que le facilite la búsqueda de documentos que el analista de talento humano va a necesitar para realizar este estudio. Ya, adicionalmente, nosotros vamos a tener las actividades en la cual se va a registrar todas las actividades que la persona realiza. Y en cuanto a la frecuencia, a la consecuencia de errores y a la dificultad, nosotros tenemos un parámetro de ponderación de calificaciones que se encuentra aquí, en la cual tenemos con la simbología de F frecuencia, que se califica de la ponderación de 5 hasta 1, siendo 5 que se realiza todos los días, la actividad se realiza todos los días, 4 al menos una vez por semana, 3 al menos cada vez 15 días, 2 una vez al mes y 1 otra. De igual manera tenemos la consecuencia de los errores con la letra C, que esto nos indica el mal desempeño de una actividad para la organización, es decir, cómo afecta el que no haya cumplido esta actividad a la organización y también a las personas. Con 5 tenemos que es una consecuencia de error muy grave, que afecta a toda la organización, grave que afecta a todo un proceso o gran parte de la organización, severa que afecta al trabajo de otros y parte importante del proceso. 2, es leve, que afecta a su propio trabajo, pero es corregible. Y 1 es fácilmente superable. Por ejemplo, una actividad muy grave es cuando un paramédico no realiza una actividad y por falta de cumplimiento de esta actividad, una persona fallece, entonces la organización se queda bastante afectada. Y por el otro lado, es decir, por el polo opuesto, tenemos otra actividad que, por ejemplo, una secretaria no entregó un oficio. Entonces, esta actividad, no, por decirlo así, no va a matar a ninguna persona, pero sí afecta con las actividades agregadoras de valor. Y por último, la D, que significa la dificultad, es decir, que mide el grado de dificultad de una actividad respecto a la otra. Con 5 tenemos muy difícil, 4 difícil, 3 media o moderada, 2 fácil y 1 es muy fácil. Por ejemplo, un técnico de bomberos cuando va a realizar un cableado estructurado, una cometida de luz, entre otras, con respecto a una actividad que es fácil o muy fácil respecto a lo que analice el analista técnico, el analista en talento humano, perdón, una persona que archive documentos de forma cronológica o grape hojas o cosas así. Entonces, estas calificaciones se obtienen de la tabla mostrada. En cuanto a la ponderación, nosotros vamos a usar una fórmula, que esta es igual a la frecuencia más el producto de la consecuencia de errores por la dificultad. Y aquí ya nos sale de manera automática los datos, porque ya tenemos un programa automatizado. En cuanto al número de trámites, se lo calcula por cuántos trámites este colaborador ha hecho durante el mes. Es decir, esta persona ha realizado un control previo de procesos de pago 20 veces en el mes. Y por esto cabe mencionar de nuevo que es importante hacer este estudio de manera in situ porque la persona puede fácilmente mostrarnos memorándums o mostrar los documentos que ha hecho en su computadora para nosotros tener una información más veraz y confiable. Ya. El tiempo también es una variable pues un poco
poco delicada debido a que las personas en este caso podrían mentir, ¿no? Por aumentarse el tiempo de labor. Pero se debe decirles que esta información va a ser corroborada con su jefe. Entonces las personas ya no podrían mentir. Ya, en cuanto al tiempo total, y cabe mencionar que también todo este estudio va a ser en minutos y, por ejemplo, si es que se le pregunta a la persona cuánto te demoras haciendo este trámite, nos va a decir 5 horas. Entonces hay que transformarlo a minutos. Ya. En cuanto al tiempo total, nosotros vamos a multiplicar el número de trámites por el tiempo unitario. Y en cuanto al porcentaje, vamos a hacer una división entre el tiempo total dividido para la sumatoria del tiempo total que elaboró el colaborador y multiplicamos por 100. En cuanto a estas columnas, para llenarlas se necesita un estudio más profundo y más especializado. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí abajo otro cuadro en el cual vamos a establecer el número de actividades. Y aquí nosotros podemos observar que Sofía, en este caso el nombre de la persona que estamos ejemplificando, realiza 16 actividades. Entonces escribimos 16. También escribimos el número de días del periodo, hábiles del periodo, que son 20. ¿Por qué? Porque un colaborador trabaja 4 semanas al mes, descontando los 2 días que tienen libre de fines de semana. El porcentaje de valor agregado, este porcentaje se obtiene de estas dos columnas, del valor agregado al cliente y del valor agregado de la empresa. Y como ya les mencioné anteriormente, este es un estudio que se realiza más a fondo para obtener estos resultados. Adicionalmente, el tiempo real. Se dice que el tiempo real es de 9.600 minutos. Y esto se realiza con la multiplicación de 8 días a la semana, 8 horas que trabaja el colaborador por 60, que es los minutos que tiene una hora, y por los 20 días que labora. Pero, sin embargo, este es un tiempo real, pero no ideal, porque por una u otra cosa el empleado va a tener que levantarse o, por ejemplo, tiene que ir a tomar un café, o su jefe le llama, o incluso por el atascamiento de papel de la impresora, el colaborador, por más bueno que sea, no va a cumplir los 9.600 segundos. Por lo cual, según Chavenato, como ya explicó Emilio, vamos a nosotros a tener un tiempo estándar en el cual se calcula el 85%. ¿Y a qué se debe el 85%? De los 9.600 se multiplica el 0,85% y nosotros ya obtenemos los 8.160, que es el tiempo estándar, y el otro 15%, que sería un tiempo de holgura o para que los colaboradores tengan pausas activas o para todas las actividades que fueron mencionadas anteriormente. Entonces, para sacar el comparativo del tiempo real, nosotros realizamos una división entre la sumatoria del tiempo total sobre el tiempo real y multiplicamos por 100 y ya nos da el porcentaje. De igual manera, para el tiempo estándar, realizamos una división entre la sumatoria del tiempo total del trabajador dividido para el tiempo estándar, que serían los 8.160 por 100. Y entonces, esto, a diferencia del anterior caso, nos muestra que la anterior persona trabaja 3 veces más que la persona que estoy presentando, por lo cual podemos inferir que esta persona tiene un tiempo de ocio de más del 50%. Listo. Por otro lado, una vez que nosotros ya hayamos concluido con el levantamiento de carga laboral de todos los colaboradores, uno por uno, de manera individual e in situ, vamos a tener un reporte consolidado de levantamiento de carga laboral, en el cual nosotros vamos a tomar en cuenta tanto el tiempo estándar, que son los 8.160 segundos, y el tiempo real, que son los 9.600. En esta matriz se va a incluir el responsable, el evaluado
el puesto de la persona que está siendo evaluada, la dirección es decir, el departamento que está la persona, la unidad, el número de actividades que realiza, y esto se saca de la matriz anteriormente presentada, es decir, de la matriz de levantamiento y validación. También se obtiene el tiempo total en minutos. Nuevamente, cabe mencionar que todo este tiempo se realiza en minutos. Ya, el porcentaje del tiempo estándar, que igual manera es sacado de la matriz de levantamiento y validación, el porcentaje de tiempo real y la remuneración de cada uno de los colaboradores. Ya, entonces nosotros vamos levantando y anotando toda esta información. Hasta aquí en la parte de abajo nosotros tenemos una matriz de rangos que nos indica si la persona trabaja insuficiente, regular, satisfactorio, muy bueno y excelente. Entonces, cuando se dice que trabaja de una manera insuficiente, cuando su rango está entre 0 y 60,49. Regular cuando es 60,5 a 70,49. Muy satisfactorio de 70,5 a 80,49. Muy bueno de 80,5 a 90,49. Y excelente de 90,5 hasta 100. Entonces, para registrar, nosotros nos vamos aquí, como dice, número de servidores de de tiempo estándar, nos vamos a la columna del tiempo estándar y contamos cuántas personas nosotros levantamos de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una persona y 2 personas. Y vamos registrando en nuestra tablita de rangos. Y de igual manera, para registrar el número de servidores en tiempo real, vamos a nuestra columna, buscamos las personas que están dentro de ese rango y obtenemos de esta manera los rangos. Así vamos haciendo con todos estos parámetros y finalmente hasta llegar a excelente. En excelente se incluyen todas las personas que mantienen sobrecarga laboral. Por ejemplo, este 153%, 109%, y esto se debe a que no hay un rango superior al 100%. Y finalmente presentamos un cuadro estadístico en el cual nos muestra cuáles son los rangos, ¿no? Y cuál es el departamento, cuáles las personas que tienen más sobrecarga laboral. Y los rangos, por ejemplo, el rango que está más alto aquí es de 90,5 hasta 100%, incluidos las personas que tienen sobrecarga. Ya. Una vez que ya culminamos con esto, con el levantamiento de carga laboral de manera individual, se tiene que hacer un levantamiento, pero esta vez ya no individual, sino por departamentos o por dirección, en la cual se va a tomar en cuenta solo el estándar, es decir, el tiempo estándar, que serían los 8.160 minutos, en la cual esta matriz va a tener la dirección, el número de personas, el tiempo de dirección, los minutos, el promedio de dirección, el porcentaje de carga laboral de dirección, el estándar de dirección, la diferencia y la brecha. Ya, entonces aquí nosotros ponemos todos los departamentos que exista en esta institución. Por ejemplo, en prevención, nosotros dice que trabajan 8 personas en esta institución y el tiempo de dirección es de 77.095 y el promedio por dirección se obtiene dividiendo el tiempo de dirección sobre el número de personas totales que trabajan en este departamento. El porcentaje de carga laboral se obtiene obviamente dividiendo el promedio por dirección, dividido para el tiempo estándar que nosotros ya hemos tomado en cuenta. Ya, para el estándar de dirección, nosotros de igual manera usamos una fórmula que es el producto entre el número de personas por el tiempo estándar. Ahora, la diferencia nosotros lo obtenemos a través del estándar de dirección menos el tiempo de dirección y la brecha. La brecha se refiere al número de personas que, si es que nosotros necesitamos una persona en el departamento o si es que sobran personas. Por ejemplo, cabe mencionar que la brecha, si es
negativa y mayor a 1, es que nos indica que necesitamos una persona más. En cambio, si se encuentra positiva y es mayor a 1, hay una persona pues de más. Por ejemplo, en este departamento de prevención me sale menos 1,45, lo cual nos indica que se hace falta una persona para equiparar las cargas laborales y la distribución de tareas. Y, por ejemplo, un caso que nos sale positivo es Secretaría General. Y aquí nos indicaría que más o menos nos está, pues, sobrando media persona. Entonces, estos datos solo se debería como que distribuir de mejor manera las tareas. Y finalmente también tenemos un cuadro estadístico en el cual nos muestra un cuadro de barras específicamente de los departamentos en los cuales hay más sobrecarga laboral. Y efectivamente nosotros tenemos aquí el departamento de prevención, seguido por el departamento financiero y luego por el administrativo logístico, y de tal manera que nosotros podamos ir analizando dicha información. Finalmente, de igual manera, este es un resultado que vamos a ocupar nosotros un tiempo estándar, que es de 8.160 minutos nuevamente. Ocupamos las mismas columnas que ocupamos anteriormente en la anterior matriz y sacamos todo el resultado promedio de cada una de las columnas y obtenemos los mismos valores. Y finalmente nosotros obtenemos un cuadro estadístico de brechas, en el cual, como ya les expliqué anteriormente, si sale la brecha negativa y mayor a 1, nosotros tenemos que aumentar a una persona. Y el único departamento que sobrepasa el -1 es el de prevención. Y sobre estos que están hacia la derecha, que son positivos, nos indica que hay personas que están sobrando. Esto sería todo, espero que les haya quedado claro y a continuación Joseph nos va a indicar sobre el informe de levantamiento de carga laboral. Muchas gracias. Joseph, perdón, no se te escucha. No sé si ella Tampoco se le ve. No sé qué pasa. Sí, ahí sí. Ahora sí. Sí, yo sí le veo, profe. Ya, profe. ya, ahora sí ya le veo. Sigue, por favor, Joseph. Bueno, entonces, en mi parte, para explicar la parte del informe técnico de la institución, caso de estudio que es del Cuerpo de Bomberos, acerca del informe de la carga laboral del personal administrativo que nosotros pudimos ver ejemplificado en toda la información que presentó tanto Emilio como Anaí. Por tanto, entonces, empieza con el punto de los antecedentes, base legal y otros puntos que son importantes para poder realizar este tipo de informe, que se podrá ejemplificar de mejor manera en la parte ya de la metodología. Pero bueno, empezando desde la parte de los antecedentes, al menos lo que se presenta en los primeros párrafos va en relación a lo que se menciona en la base legal. Y obviamente, finalizando con lo que dice de los estudios de cargas de trabajo que tienen viabilidad normativa para su ejecución y la información que aportan. Es de utilidad para la gestión del talento humano en diferentes procesos como la planeación del talento humano, la seguridad y salud ocupacional, manual de puestos, organización y desarrollo institucional, reclutamiento y selección,
traslados y traspasos administrativos, homologaciones y desvinculaciones. Todo esto mencionado al final, con lo que se podrá ir viendo con los hallazgos y las recomendaciones que se darán al final de este informe. Entonces, en continuación, se tiene la base legal, como les mencionaba, que es parte de los antecedentes que se relaciona con los siguientes artículos. Según el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en el inciso H, que indica textualmente que es estructurar la planificación anual del talento humano institucional sobre la base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de su competencia. Asimismo, en el mismo órgano legal, con los artículos 55 y 56, se puede expresar que del subsistema de la planificación del talento humano representa como el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica actual y futura del talento humano, con el fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso en función de la estructura administrativa correspondiente. En el siguiente artículo, mencionando que las unidades de administración del talento humano estructurarán, elaborarán y presentarán la planificación del talento humano en función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados, donde los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo. Finalmente, como menciona ahí, que todo lo establecido en la norma técnica del subsistema de planificación del talento humano, emitida mediante acuerdo ministerial número MDT 2015-086, publicado en el registro oficial número 494 del 6 de mayo del 2015. Ahora sigue en lo que concierne ya al análisis propiamente. Obviamente aquí iremos viendo varios se empezará a ejemplificar lo de los hallazgos, donde verán información que ya estaban en los Excel de los compañeros que presentaron anteriormente. Correspondiente a la parte cuarto, es aquí donde les presentaba de la metodología, donde corresponde a 3 fases. La primera en función de la planificación, la segunda, la aplicación de la metodología, y la tercera de la presentación de los resultados. Las actividades de cada una de estas fases entonces corresponde a lo siguiente. Para la parte de la planificación, corresponde a la planificación, organización, distribución de actividades y la determinación de tiempos, así como la solicitud de autorización al jefe de bomberos y el director administrativo financiero del cuerpo de bomberos, obviamente, para poder obtener la información, ¿no? Recuerden, como mencionaron anteriormente, que mucha de esta información debe hacerse in situ, es decir, que debe estar uno ahí mismo con el colaborador para ver cómo se manejan los tiempos y lo que se pregunta, ¿no? Ahora, en la aplicación de la metodología, corresponde a la verificación de plantilla de levantamiento a cada miembro del grupo de trabajo, la verificación de distributivo a ser levantado por miembro del grupo, la entrevista con cada servidor público en la que se determinó los siguientes aspectos, tanto las actividades que realizan, la priorización de estas actividades, el análisis de tiempo por cada actividad, la determinación de tiempo efectivamente elaborado, es decir, de lo que realmente se están demorando, la comparación del tiempo efectivamente elaborado con el tiempo estándar y tiempo real, como había mencionado en el Excel Anaí, y el análisis de la situación laboral en el caso de que exista servidores públicos que se encuentren realizando otras actividades que no se encuentren nada relacionadas con el perfil del puesto o su perfil personal. Así, para la presentación de los resultados, se tiene, como les mencionaba antes, los lineamientos para poder realizar el informe que les estoy presentando justamente en este momento, el cual debe constar de estos 8 puntos, empezando por la introducción, la base legal, el análisis, la metodología, el alcance, los hallazgos, la situación actual, las recomendaciones y las situaciones propuestas, y finalizando con la consecuencia por omisión de las propuestas o las recomendaciones que se hayan brindado. Entonces,
Después de la metodología, como ustedes pudieron observar, entonces se continúa con el alcance, el cual se realizó el levantamiento de los 32 servidores públicos del Cuerpo de Bomberos. Y a continuación se tiene los hallazgos. Con el fin de presentar de manera gráfica los resultados obtenidos, se clasificó por rangos de la siguiente manera, como ustedes pueden visualizar en el cuadro que se encuentra en sus pantallas. Obviamente la columna que refiere a los nombres del servidor público está vacía por temas de confidencialidad, pero obviamente ahí se debe ir colocando el nombre de la persona con el resto de los ítems que son los siguientes: la denominación del cargo en el distributivo de la persona, la descripción del hallazgo, la situación propuesta y la consecuencia que puede tener el omitir lo que se propone. Por ejemplo, en lo que aquí se tiene varios de estos como técnico de prevención de incendios 2, técnico de prevención de incendios 2 que se repite, el asistente operativo 2, asistente contra incendios, el analista de prevención de incendios 2 y suboficial de comandado a prevención. Todos estos se debe tomar en cuenta que existen varias clases de puestos con varios sueldos, los cuales también se relacionan entre sí. Entonces, lo que se propone es crear una sola clase de puesto con un solo sueldo, respetando el principio de equidad. Ahora, si se llegase a omitir esta propuesta que se está dando en este informe, podría crear un inadecuado clima laboral y mantener en desorden dicha área. Asimismo, podemos continuar con otro de los ejemplos mencionados aquí, como es el analista de Secretaría General. En este caso, esta persona presenta una sobrecarga de trabajo, como lo que se pudo ejemplificar en los cuadros anteriormente mencionados que estaban en los archivos de Excel. Por tanto, lo que da lugar que se pueda proponer la supresión del puesto, ya que la ingeniera no cumple el perfil para analista del talento humano, que es el rol que se encuentra desempeñando en este momento. Dicha sobrecarga de trabajo y la demora en la generación de productos se debe a una falta de conocimiento. No se puede realizar un cambio administrativo a la dirección del talento humano bajo la nueva estructura, ya que lo único que ha hecho en estos meses en roles de pago con sus componentes y no maneja o no tiene conocimiento de lo que engloba la administración de talento humano, ni desarrollo o la implementación de los subsistemas. Ahora, si esta recomendación se llegase a omitir, por tanto, entonces se podrá evidenciar el seguir teniendo un retraso de procesos, generar tiempos de espera y demora que no existirían si una persona con conocimientos asumiría el cargo de analista de talento humano. Asimismo, nosotros podemos visualizar aquí otro ejemplo también, el cual generaría muchas circunstancias que perjudiquen a la institución, como es el caso de la experta en administración de talento humano. Lo que se recomienda es la supresión del puesto. Y aquí es donde se puede ejemplificar que no siempre en la investigación in situ le vayan a dar toda la información los colaboradores, pero que el superior debe decir cuáles son realmente sus actividades y los tiempos que se tendría planificado que se demoren. Como ustedes pueden ver aquí, en este caso, fue la única servidora pública que se negó en varias ocasiones a dar los tiempos de ejecución de las actividades que realizaba, así como sus tareas. Sin embargo, en el levantamiento lo que se pudo evidenciar es que existe la duplicidad de funciones, especialmente con un servidor en específico, ya que ella genera los productos y otra persona los supervisa o ejecutan las mismas actividades. Otra cosa que se pudo evidenciar es que no maneja o no tiene conocimiento de lo que engloba la administración del talento humano, ni el desarrollo o la implementación de los subsistemas. Tampoco ha generado información para el sistema integrado del talento humano. Como les mencionaba antes, entonces, ¿qué problemas puede acarrear si es que se llegase a omitir todo esto? Es no tener productos indispensables para la administración del talento humano, teniendo en cuenta la planificación del talento humano, el manual de puestos acorde a la realidad y necesidades de la institución, la evaluación de desempeño,
plan de capacitaciones, plan de reclutamiento y selección, plan de vacaciones, indicadores de gestión del talento humano en el sistema integrado del talento humano, los indicadores de gestión en el sistema y demás productos propios de la gestión del talento humano, con lo que no cuenta la institución. Generan un inadecuado clima laboral que no puedan ejecutar los procesos como las capacitaciones, reclutamientos y selección, manual de puestos o plan carrera, o cambio de régimen. No subsanar esta falencia incluso podría acarrear repercusiones administrativas o económicas impuestas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí como el primer ejemplo que les puse, aquí existen dos puestos, tanto del analista de presupuesto 3 y el especialista administrativa financiera. En este caso, de las dos ingenieras es el mismo, ya que tienen menos porcentaje de carga laboral respecto al tiempo real y tiempo estándar. Ahora, lo que se recomienda es la supresión de los dos puestos y poder crear un perfil para la contratación de un nuevo analista financiero que realice las actividades necesarias para generar los productos que requiera la nueva dirección. Ahora, hay otros ejecutores de procesos que ganan menos y tienen sobrecarga laboral. Esta desigualdad genera un inadecuado clima laboral. Así que, si ustedes se han podido dar cuenta en varias de las recomendaciones de lo que se ha propuesto y qué podría pasar si no se toma en cuenta estas recomendaciones, pues la mayoría se enfoca que no va a haber un adecuado clima laboral por las desigualdades existentes, como se dio el ejemplo entre los varios puestos que existían, por la diferencia de sueldos, en este caso también por las actividades, o incluso de los analistas mencionados anteriormente por el hecho de que no están realizando el trabajo que realmente para lo que fueron contratados. Entonces, habiendo varios vacíos y con lo que se puede ejemplificar por el análisis de todos los cargos que se ha podido realizar a las 32 personas de la parte de esta institución y donde existen 28 puestos. Entonces, se ha creado casi un puesto para cada persona y eso retrasando varios procesos en donde en algunas personas llegarán a tener sobrecarga laboral y otras personas ni siquiera utilizarán todo el tiempo que está destinado para sus actividades, dado que no están teniendo una buena distribución de sus actividades y tareas. Finalmente, como les puedo dar el ejemplo de la secretaria, quien tiene un menos porcentaje de carga laboral respecto al tiempo real y el tiempo estándar. Por tanto, lo que se puede recomendar es la supresión del puesto, ya que la carga de trabajo no amerita 2 personas en el área de secretaría de jefatura. La señorita en cuestión incumple reiteradamente el horario de trabajo y en ocasiones ha faltado sin justificación alguna, por lo que no es un elemento que deba conservarse o pensar en un movimiento administrativo. Si no se pudiera aplicar esto, entonces hay otros ejecutores de procesos que ganan menos y tienen sobrecarga laboral, teniendo esta desigualdad para generar un inadecuado clima laboral, como les mencionaba anteriormente. Teniendo toda esta información de cada uno de los aspectos, como ustedes pueden ver el cuadro completo, luego se continúa con el punto 7, los cuales son los resultados del análisis de la carga laboral. Como ustedes podrán recordar, justamente aquí se tienen los rangos y el gráfico que presentó Anaí anteriormente en el Excel. Recuerden que los rangos van del insuficiente, regular, satisfactorio, muy bueno y excelente, donde ustedes podrán ahí visualizar tanto el número de servidores con el tiempo estándar, el número de servidores con tiempo real y el número de servidores con el tiempo ya validado. La mayoría de personas que se encuentran justamente en rangos de excelente no necesariamente es que cumplen todo el tiempo de sus actividades con su carga laboral, dado que en ese rango en específico también se tomó en cuenta aquellos que tienen sobrecarga laboral, dado que no hay más rangos, entonces justamente ahí es donde se encajan a la mayoría. Entonces, teniendo finalmente la determinación de la plantilla de talento humano y el plan de optimización y racionalización del talento humano. Es así como, en base al estudio de carga laboral y especialmente a los hallazgos que se determinaron,
A continuación se presentan las estructuras actuales y propuestas con su cálculo de masa salarial y finalmente la determinación de la plantilla óptima que presentará posteriormente Cintia. Y finalmente, lo que se tiene de las recomendaciones generales es tomar en cuenta la situación propuesta en hallazgos a fin de realizar las listas de asignaciones y todo el trámite pertinente para poder ejecutar las reclasificaciones ascendentes, así como las homologaciones, producto de la actualización del manual de descripción, clasificación y valoración de puestos institucional. Ahora, respecto a los servidores públicos que se encuentran en un rango de carga laboral de regular, satisfactorio y muy bueno, se recomienda redistribuir las actividades dentro de la misma dirección a fin de equilibrar la carga laboral, como les mencionaba anteriormente, que no necesariamente están teniendo una buena distribución con el tiempo y sus actividades. Ahora, se debe volver a realizar un levantamiento de carga laboral en el mes de diciembre del 2021, es decir, al final de este año en curso, para verificar si se tomaron en cuenta las recomendaciones de este informe y se mejore así la carga laboral producto de la reestructura. Respecto a la determinación de la plantilla de talento humano y plan de optimización y racionalización del talento humano, se recomienda tomar en cuenta los movimientos administrativos planteados, así como las desvinculaciones y vinculaciones del nuevo personal que cumpla con los perfiles para el cargo a ocupar. Todo eso, como recordarán ustedes, para que se pueda tener un mejor clima laboral y se pueda tener un mejor tiempo destinado a cada uno de los colaboradores con sus distintas tareas. Hasta ahí mi presentación. Falta, perdón, falta optimización y plantilla óptima, ¿no es cierto? ¿A quién le toca, chicos? Sí, que ya está presentando, pero sale la pantalla negra. A Cintia, pero no sé, no sale. Acaba de escribir que la computadora de ella se tupió, Se dice. le dañó. Y Este, alguien no le puede compartir, ya aunque sea que eso, vaya exponiendo el celular. sí. Organícense, chicos. Ya, deme un momentito ya. Ya. Ya, Cintia, sí puedes hablar para compartirte.
Profe, buenas noches. No sé si se me puede escuchar. Sí, se te escucha perfecto. Sigue nomás. Perdón, no voy a encender la cámara, es que mi computadora no sé, se tupió. Ya no importa. Gracias, profe. Ale, por favor, colócale desde la parte de jefatura. Ya, buenas noches, compañeros, profesora. Mil disculpas, la computadora no sé qué pasó, se tupió. Yo les voy a hablar acerca de la estructura, pero antes de ello les quiero hacer un recuento acerca de lo que hemos venido viendo un poco. El proceso de planificación del talento humano en cuanto a la parte de diagnóstico que han explicado mis compañeros y a la parte de levantamiento de la carga laboral. Yo les voy a hablar sobre la plantilla óptima y la optimización y racionalización del talento humano, pero para crear estas plantillas primero se debe tomar en cuenta las estructuras. ¿Qué son las estructuras? La estructura organizacional es la forma como se van a asignar las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos, de manera que la estructura organizacional representa la forma en la que se organiza el trabajo dentro de la empresa. También se establece el modo de comunicación y de coordinación que se entabla entre cada puesto para llevar a buen término, por así decirlo, las tareas. Debido al alto grado de competencia que tienen las empresas, se busca mejorar y volver más eficientes sus procesos productivos y sus procesos administrativos en cuanto a las estructuras organizacionales, pero sobre todo se busca racionalizar, por así decirlo, la parte económica de la empresa con lo que tiene que ver el área del talento humano. Entonces, con nuestro ejemplo que hemos venido dando desde la parte del diagnóstico, el estudio de la carga laboral, para esta parte de estructuras se ha tomado en cuenta al cuerpo de bomberos, que es nuestro ejemplo práctico. Dentro del cuerpo de bomberos existen los departamentos de jefatura, subjefatura, el nivel asesor, donde se encuentra también la planificación y el área financiera. Entonces, por ejemplo, en la parte de aquí se encuentra la jefatura, donde está compuesta por un secretario, secretaria y un nivel asesor. En la parte de abajo, porfa, Ale, bájale un poquito, se encuentra la estructura propuesta, que es colocar simplemente a un asistente administrativo. Como se pueden dar cuenta, se busca hacer las matrices de una forma más plana y que ésta no tenga tantos niveles, puesto que esto interrumpe, por así decirlo, un poco el proceso administrativo que existiría dentro del área del cuerpo de bomberos. Súbele, porfa, Ale. En la parte derecha tenemos lo que es la masa salarial. Es importante colocar esta tablita aquí porque aquí es donde se va a colocar pues los sueldos y salarios de estas personas que están de forma gráfica en la estructura que está en la parte izquierda. En ello se ha denominado, bueno, en la tablita estaban los nombres de los dos que serían los secretarios, la secretaria y el asesor con sus respectivos sueldos. Y lo que se sugiere como situación propuesta es que se haga una vinculación a una nueva persona donde quede, es decir, donde quede una sola persona y se reemplazaría a estos dos. Se recomienda esta vinculación dentro de los informes que desarrollaron ya nuestros compañeros. Entonces, esta vinculación se propone siempre y cuando pues al otro personal, quienes estaban en la situación actual, pues también queden dentro de un trabajo, es decir, se sugirió un traslado para estas dos personas. No se puede desvincular así por así a una persona o echarla, por así decirlo, como de una forma más fácil. No se puede echar porque sí o porque nosotros decidimos. Entonces, esta parte de desvinculación es un proceso demasiado delicado. Porfa, le puedo hacerle a la siguiente. Ya. Para la parte de la subjefatura, de igual forma, se toma en cuenta la estructura actual que tiene la empresa. En este caso, súbele eso.
esa es la estructura actual que tiene la empresa. Como se puede observar, existen varios niveles a nivel administrativo. Estos niveles son estos tipos peldañitos que se pueden observar en la estructura. Por ejemplo, donde está en la parte izquierda, empieza desde el experto en prevención de incendios y continúa con un analista, un asistente operativo, otro asistente contra incendios y termina bajando otro nivel más con un auxiliar de prevención y con un técnico de prevención. Bájale, por favor, a la estructura que se propone, que es esta estructura verde de aquí. La estructura que se propone es un poco más plana. Como les dije, las empresas tienden a presentar esas estructuras planas, puesto que es mucho más fácil coordinar al personal y es uno de los objetivos que tiene el elaborar las estructuras. Entonces, se propone para esta parte de aquí tres servidores públicos que tengan el puesto de analista. Sin embargo, no se desvincula a los asistentes o a los técnicos que teníamos en la parte de arriba, a los auxiliares. No se los va a desvincular, pues, puesto que estas personas pues o tienen nombramiento o ya llevan varios años trabajando en la empresa y como les dije, el proceso de desvinculación de la parte del talento humano de la persona, del analista que lo hace, pues es muy delicado, entonces no se puede echar a una persona así por así. Lo que se propone es aumentar a 2 analistas más en la parte de prevención de incendios. Porfa, súbele a la parte derecha, donde se encuentran las masas salariales. Ya, en esta matriz se colocó para la parte donde dice el sueldo y salario de 1086, 1086, 1086, están 3 veces, puesto que teníamos un analista y ahora se van a colocar 2 analistas nuevos. Es importante resaltar que pues estas personas que vienen en vinculación, por así decirlo, tienen que cumplir con el perfil profesional que se está buscando dentro de la empresa. En cuanto a la situación actual que tiene la empresa, se genera un desembolso total de sueldos y salarios de 6.682 en cuanto a la situación actual. Y en la situación propuesta, pues el desembolso en sueldos y salarios ha subido en 8.474. Entonces, como se puede observar, en el anterior departamento se ha disminuido los sueldos y salarios que se han destinado para esa área de la empresa, pero aquí se han aumentado, puesto que es lo que nos determinó ya los informes que nos han propuesto en la parte tanto de diagnóstico como la parte de carga laboral. Por favor, pásale al siguiente. Asimismo, tenemos el nivel asesor, en donde se encuentra primero la asesoría jurídica. Este está compuesto por 2 analistas de asesoría jurídica, quienes ganan sus respectivos sueldos y está colocado en la parte derecha superior. Y bájale por favor. Y esta es la estructura que se propone. En este caso, pues se continúa con los 2 analistas de asesoría jurídica, pero además se ha integrado una secretaría general. Estos análisis siguen siendo parte de todo lo que se ha realizado por parte de la planificación del talento en los 2 procesos anteriores, tanto de diagnóstico como de carga laboral. En este caso, los sueldos, súbele, dale, por favor, a la parte derecha. En este caso, los sueldos de igual forma van a aumentar para la situación propuesta, pero esto está hecho bajo un análisis que necesita la empresa. Entonces, es importante que se realice o se tome en cuenta este diagnóstico que se está realizando dentro de la parte de la planificación. Ahí sí, bájale, por favor. Ya, para la parte de la planificación, pues se tiene un analista de planificación, un especialista, otro analista, pero en tecnología de la información, y este de aquí abajo era un asistente de tecnología de la información. Entonces, se determinó igual en los procesos anteriores que existe demasiado despilfarro, también por así decirlo, donde no es necesario tanto personal dentro de alguna área de la empresa, como en este caso es el área de planificación. Es decir, todas las personas que están, ¿cuántas son? 1, 2, 3. Todas las 4 personas que están dentro de esta estructura de planificación podrían ser reemplazadas por uno solo. Y esta persona está propuesta dentro de esta estructura que está en la parte de abajo, eso, que sería el director de planificación.
Para ello se genera una vinculación, pero como les dije anteriormente, esta vinculación debe ser con una persona que esté capacitada y apta para cumplir con el cargo que se le va a dar. Entonces, todos los sueldos y salarios en las masas salariales, en el cuadrito que está en la parte derecha, de 4.432, que es la situación actual, se va a reemplazar por 2.115, que sería la única persona que va a vincularse en la empresa. Como les dije anteriormente, el resto de personas que forma parte del personal en la plantilla actual no es que va a ser desvinculada, sino que o va a haber traslados o se les va a cambiar los puestos, pero es muy delicada la parte de desvinculaciones. Por favor, bájale. Ya. Asimismo, para la parte de comunicación social, tenemos un asistente de comunicación social y en nuestra estructura propuesta pues se ha mantenido este asistente de comunicación, se ha determinado en los estudios igual que esta persona que está dentro, estas dos personas que están dentro de esta área pues son las suficientes para que cumplan con sus cargos. Para la parte del área financiera igual se tiene una estructura actual que es la que se puede observar, que es mucho más o sea, tiene muchos más niveles administrativos como tienen las anteriores también. Y en la parte propuesta, por favor, bájale, Ale, se presenta una estructura mucho más plana y que va acorde a la empresa para que ésta pueda generar eficiencia también en los diferentes procesos que se realizan dentro del cuerpo de bomberos, que es nuestro caso ejemplo. Por favor, ponle en la parte derecha. De igual forma se determina aquí las masas salariales en cuanto a la situación actual, que como se puede observar es de 19.412 y la situación propuesta que es de 22.209. En esta de igual forma se ha aumentado la situación propuesta, pero recordando pues que es necesaria para la empresa. Una vez explicado lo que es el diagnóstico, lo que es el estudio de carga laboral y lo que son las estructuras, se procede a realizar la plantilla óptima. Ahí sí ponle, Ale, porfa, en la plantilla óptima. Esta plantilla óptima, el artículo 16 de la norma técnica determina que pues aquí va a estar el número de servidores públicos requeridos para el logro de sus productos o servicios, resultados arrojados que permitirán establecer la línea base de planificación del talento humano. En este caso, como es la parte práctica, pues aquí se puede observar que es simplemente una tabla resumen. Y en este caso, como es del cuerpo de bomberos, pues es una plantilla propuesta bastante dinámica que se puede comprender de manera fácil. Lo único que se ha hecho es trasladar. Como se puede observar, todos los cuadritos que les mostré uno por uno están aquí todos unificados a nivel de la jefatura del cuerpo de bomberos que está en la parte izquierda, la subjefatura, el nivel asesor, bájale por favor, y la parte financiera, y la coordinación general administrativa financiera. Lo único que se hace es unificar todas estas plantillas de masa salarial y colocarlas aquí. Entonces se hace un total en la parte derecha, donde se propone, o sea, se verifica la diferencia que estábamos determinando en cuanto a la situación actual que tiene la empresa y a la situación que propone la persona, el analista del talento humano. Entonces, por así decirlo, hay un total de totales en la parte inferior, donde se determina que la situación actual en cuanto al desembolso en sueldos y salarios de todos los trabajadores dentro del cuerpo de bomberos es de 40.677,25 y el total que se propone en cuanto al análisis que se ha realizado es de 40.701,25. En este caso se ha aumentado el presupuesto para las personas que para los sueldos y salarios de las personas quienes actúan dentro del cuerpo de bomberos. Sin embargo, pues como se ha hecho los análisis, estos van a ser necesarios y no es que se ha aumentado
por así decirlo, en miles, sino que más bien se ha intentado buscar economizar la plantilla. Finalmente tenemos la optimización y racionalización. Por favor, pásale, Ale. Que si la anterior plantilla fue un resumen, este es un resumen aún más comprimido, por así decirlo. Entonces, aquí se presenta igual la situación actual y la situación La anterior es propuesta. una consolidación, esta sí es un resumen, porque en la anterior consolidamos todos los departamentos, pero en esta sí ya resumimos. Sí, gracias, profe. En la parte anterior, como les mostré, tenía colocado igual los departamentos y estaba consolidada la información de cada una de las masas salariales de las diferentes estructuras. Y en esta es el resumen con la situación actual y la situación propuesta. Como les dije anteriormente, pues se encuentra aquí la diferencia de la situación que se está proponiendo para para las personas quienes van a actuar dentro del cuerpo de bomberos. Ya, una vez explicado esto, ponle por favor en las otras plantillas. Ya, sepárale un poquito, hazle un poquito más chiquito, eso. Este es un modelo de plantilla en cuanto al sector público. En la parte de arriba, por favor, Ale, esta es una plantilla que presenta de la planificación del talento Cintia, humano en por esto niveles. ya nos vamos a demorar más porque tienes que explicar todas las plantillas. Y ahorita ya se nos acabó el tiempo. Entonces, mañana continuaríamos con la exposición y con las preguntas de actuación en clase. Entonces, si es que alguien quiere ser voluntario el día de mañana, igual tendríamos 5 exposiciones. Entonces, con eso concluiríamos la clase de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez? Por favor, para el día martes próximo, bueno, igual les voy a recalcar la mañana nuevamente. Se preparan los dos siguientes grupos. En este caso sería el grupo 4 y el grupo 5, ¿no es cierto? Se preparan, bueno, los dos siguientes grupos. Entonces, con esto nos veríamos mañana, chicos. Cuídense, que tengan buena noche. Hasta luego, Gracias, profe. Vicky, hasta luego. Gracias, profe. Ya, chicos, que Diosito les bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, pase bien.